Romanos capítulo 4, bendito Dios, dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué pues? ¿Esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Que Dios añada bendición a su palabra, incline su rostro y oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por tu grande amor y tu misericordia. Te bendecimos, Señor. Te ruego en esta hora tu santísima unción sobre mis hermanos y sobre mi vida. Te ruego que tu Espíritu Santo sea, Señor, en esta hora ministrándonos. Sea en esta hora, Señor, aleluya, glorificándose de una manera muy especial. Señor Jesús, háblanos, háblame, glorifícate, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Te ruego, Señor, si hay aquí algún hermano enfermo, con migraña, con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, con cualquier otra enfermedad, Señor, te ruego en esta hora que ponga usted su mano de poder y traiga sanidad, Señor, para que nada nos impida gozarnos de tu palabra. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, comenzamos, hermano, con el capítulo 4 en esta hora. Y hay un giro de tema, porque a partir del capítulo 4, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de que la salvación es solamente por la fe. Diga conmigo fe. Fe. Una vez más, diga conmigo fe. Fe. Entonces Pablo aquí en adelante comienza a hablar que la salvación es por la fe. Entonces Pablo, en los versículos anteriores del capítulo 3, ha venido hablando acerca de la gracia. El capítulo 3, acerca de que la salvación es por gracia, más nada menos nada. O sea, no, la salvación no es algo que yo me gano. La salvación es algo que Dios me regala. No por algún mérito que yo tenga, sino solamente por su gracia. Vea para acá adelante, hermanito, ponga atención. Solamente por su gracia. Entonces, mi querido hermano, aquí dice la palabra del Señor, versículo 1 y 2. Deme tantito más que adelante que no me... ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Solo monitor. Nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, mire el versículo 1, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham? Nuestro padre según la carne. En el versículo 1, el apóstol Pablo nos deja bien en claro para quién es este mensaje. ¿Para quién es? Para los judíos. Puesto que Pablo se mete en lo que está hablando. Recuérdense que Pablo era israelita y era judío. Y Pablo se mete en lo que está hablando y dice: nuestro padre según la carne. Ahora, recuérdese que el padre de la nación de Israel es ¿quién? Es Abraham. Acuérdese que esta
nación no existía, sino que Dios llamó a Abraham, bendito sea el nombre del Señor, y de los lomos de Abraham, entonces Dios creó esta nación. Entonces el padre de todos los israelitas es Abraham, y no solo de los israelitas, sino que también de los ismaelitas, y siendo de los ismaelitas pasa a ser padre también de los gentiles, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero dice la palabra del Señor, ¿qué halló nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque los rabinos enseñaban, querido hermano, enseñan, mejor dicho, hasta el día de ahora, que Abraham cumplió la ley y que Abraham fue perfecto y cumplió a perfección la ley. Pero la ley no se le dio a Abraham. La ley se dio después de Abraham, después de más de 400 años después de Abraham fue que se dio la ley. Pero los rabinos le enseñan al pueblo hasta ahora que Abraham cumplió perfectamente la ley. Y entonces, por cumplir la ley perfectamente, entonces alcanzó la justicia de Dios. Pero ese es un pensamiento rabínico judío. Nosotros sabemos perfectamente que no es así. En primer lugar, porque Abraham no fue del todo perfecto. Y si podemos sacar algo de Abraham, pero pastor, ¿cómo es que no fue del todo perfecto? Bueno, Abraham era un poquito mentirosito. Y entonces ahí ya no pasa. No sé si me entiende. Bueno, Abraham pues se echó una canita al aire, ¿no es cierto? Con el adulterio. Pero los rabinos enseñan hasta el día de ahora que Abraham cumplió toda la ley. Sin haber ley, él la cumplió ya. ¿Por qué? Porque lo traía ya para cumplirlo. Pero no es así, sabemos que no es así. Pero como Pablo le está hablando a un pensamiento y a un pueblo judío, entonces el apóstol Pablo dice: ¿qué diremos que halló Abraham nuestro padre en la carne? Dice. Porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea que Pablo dice, bueno, ya dejamos claro, ¿verdad? Que la ley fue después de Abraham, 400 años y ficha después de Abraham se dio la ley. Entonces, solo voy a repetirlo una vez más, permítame. Sin embargo, los rabinos le enseñaron al pueblo y le enseñan hasta el día de ahora que Abraham lo cumplió. Y que Abraham fue perfecto en todo su camino. Y nosotros sabemos, según este libro de Dios, que no fue perfecto en todo su camino. Pero entonces Pablo dice, vaya, tomemos esa historia o tomemos ese cuento judío, porque este cuento es similar al cuento de los católicos. Es similar al cuento de los católicos que hablan acerca de la Virgen. No sé si ustedes saben. Entonces los católicos dicen sin pecado. Yo no sé cuántos rezaron alguna vez, ¿no? Sin pecado concebida. O sea que aún el pecado de la concepción, aún ese le quitan. Y tienen a María como santa en toda su expresión y bueno, y la tienen como pura, pero no es así. Nosotros sabemos que no es así. Claro que fue santa, claro que fue pura, pero no en el nivel que los católicos la tienen. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, más sin embargo, mi querido hermano, igual que los católicos han metido esta fábula a sus seguidores, así también los judíos, los rabinos judíos, se la metieron al pueblo con respecto a Abraham, diciendo que Abraham había cumplido toda la ley, aún sin la ley estar. Pero el libro de Dios dice que no fue así. Pero tomando ese pensamiento, que ya sabemos que no fue así, entonces Pablo dice, ¿qué halló Abraham? Vaya, si tomamos así, vaya, digamos que el cuento de los judíos, digamos que es cierto, digamos que Abraham fue perfecto en todo su camino, Abraham cumplió toda la ley, Abraham pues no falló, no pecó nada, cumplió todo. Bien, Pablo dice, está bien, tomémoslo así. Si así fuera, dice, y si Abraham dijera, yo no tengo pecado,
guardado, yo he cumplido toda la ley. Abraham nunca lo dijo. He cumplido toda la ley, he guardado toda la ley. Estoy justo delante de Dios. Si así fuera, dice Pablo, la justicia de la cual hablaría Abraham no le serviría para nada para con Dios. ¿Entendió eso? O sea que si el cuento de que Abraham cumplió la ley y no le falló a Dios, entonces él tiene de qué gloriarse. Por eso dice acá, porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, si fue perfecto en todo, tiene de qué gloriarse. No sé si está entendiendo. Tiene que gloriarse. Yo he cumplido toda la ley, yo he guardado toda la ley, yo no he fallado, yo no he pecado, yo estoy, justo, mis obras son puras, son perfectas. Y dice, tiene de qué gloriarse. Entonces, Abraham tendría que decir, nunca lo dijo, pero Abraham tendría que decir, gloria a mí, que soy salvo, porque he cumplido y soy perfecto. Entonces dice Pablo, tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Porque esas obras para con Dios no valen. Entonces recuérdese que Pablo está hablando acerca de qué le dije al principio. ¿Cuál le dije que era el tema del capítulo 4? La salvación, ¿por qué? Por la fe. Que sería la salvación por gracia. Entonces Abraham ya no sería salvación por gracia, sería salvación por obras. O sea, si tomamos el cuento de los judíos, ya no sería salvación por gracia, sería salvación por obra. Y Pablo dice claramente, y óigame, ya esta es doctrina. Romanos es la doctrina cristiana. Y Pablo dice claramente, y la salvación por gracia, hermano, es doctrina. La salvación por fe es doctrina. Y Pablo dice claramente, si se hubiera gloriado Abraham, se hubiera gloriado en sí mismo, pero nada le serviría delante de Dios. Nada le serviría delante de Dios. Ahora bien, Abraham, mi querido hermano, la justicia que Dios le dio a Abraham no fueron por sus obras, sino que fue por su fe. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Ahora bien, le dije en el versículo 1 y versículo 2 que había un cuento. ¿De quién le dije? De los judíos. Póngase en el... No se distraiga por ahí ni versículo 10, ni le voy a dar los versículos. Pero quiero que escuche bien, porque esto es doctrina. Esto, mire mi querido hermano, aquí del capítulo 4 en adelante es donde muchas iglesias cristianas chocan, muchos hermanos chocan. Porque hay gente que todavía cree que nosotros para salvarnos necesitamos obras. Para salvarnos. Para salvación. Pero la Biblia dice no. No, la salvación es por gracia. Y la salvación es por fe. Entonces, mi querido hermano, dice el versículo 3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Ahora, ¿por qué Pablo dice qué dice la Escritura? ¿Por qué es que pregunta eso? Porque los judíos estaban pensando en un ¿qué? En un cuento. Acuérdese, vuelvo y repito, los rabinos, los maestros, le enseñan hasta el día de ahora a los judíos que ¿qué? ¿Que qué? Que Abraham, repita conmigo, que Abraham cumplió la ley y por lo cual fue justificado por sus obras. Entonces Pablo dice, eso es lo que dicen ellos. Pero ahora veamos lo que dice la Escritura. Porque ese es el problema, que nosotros pasamos a predicar lo que nosotros creemos, lo que yo creo, lo que yo pienso, según el concilio. Nuestro concilio es pentecostal, pues entonces esta es la doctrina de nosotros. Nuestro concilio es aquí, pues estas son las reglas de nosotros. Pero las reglas las puede poner cualquiera. Pero ¿qué dice la Biblia? Por eso Pablo dice, eso del versículo 1 y versículo 2, lo dicen los rabinos judíos. Pero ¿qué dice la Biblia? Y mire lo que dice la Biblia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
¿Qué es lo que dice la Biblia? Que creyó. Que Abraham le creyó a Dios. Ahora, ¿con qué me quedo? ¿Con el 1 y el 2? ¿Que era el cuento de los judíos? ¿O me quedo con lo que dice la Escritura? Bueno, yo no sé usted, yo me quedo con lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice en Génesis, mi querido hermano, aleluya. Y hasta la cita perdí. Gloria a Dios. En Génesis, no lo busque, Génesis 15:6. Ahí ponelo rápido, papito lindo. 15:6 de Génesis. Génesis 15:6 dice: y le creyó, ¿ya está? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice la Biblia. No dice, y Abraham hizo todas las obras muy buenas y entonces lo justificó Dios. No dice así. No dice, y Abraham guardó la ley a la perfección y entonces lo justificó Dios. No, porque ¿sabe qué? No ha habido ningún hombre sobre la faz de la tierra, excepto mi Salvador Jesucristo, que haya podido cumplir la ley. Solo Jesús la pudo cumplir. Solo Jesús. Ni Abraham, ni Moisés, ni Elías, ni nadie. Solo Jesús. Entonces, Pablo dice, ¿qué dicen las Escrituras? Lo que las Escrituras dicen es que Abraham le creyó a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Le creyó a Dios. Y le fue contado. Y esta palabra contado es una palabra económica. Y para traer una idea, le voy a poner solo un ejemplo. La semana pasada, como el miércoles, tuve que hacer un pago. Y lo hice por el banco, por la cuenta bancaria. Y entonces me quedó cierta cantidad, no era mucha. Entonces vino otra compañía que mes a mes me saca cierta cantidad de dinero para pagar unos biles. No es child support, por si la duda, no. Para pagar unos biles. Entonces vino y sacó lo que me saca. Pero lo que me había quedado en la cuenta no era suficiente para pagar eso. Y entonces la cuenta se me quedó a cero menos $35. Yo sé que a usted nunca le ha pasado eso. Entonces la cuenta del banco, ¿me entiende? Que yo sostengo, me quedó a cero, mi cuenta a cero con $35 menos. El banco me cobró un fee de $12. Entonces ahora ya debía $47 menos. Y otra compañía que también me saca, la verdad que por último debía $70. O sea, no tenía nada y le estaba debiendo al banco $70. Hago este caso que esto que me pasó a mí esta semana es la cuenta de Abraham. No tenía fondo y le debía a Dios. Pero le fue contado, la palabra le fue contado, es de que Abraham no tiene fondo y todavía debe. Pero viene Dios y viene al banco donde tiene Abraham la cuenta y deposita un cheque a nombre de la cuenta de Abraham. Y como a la salvación no se le puede poner un valor, porque su valor es tan grande que no podemos decir cuánto puede costar. No sé si me entiende. Y viene Dios y le firma un cheque, vamos a poner un valor simbólico, de 100.000 millones de euros. Es simbólico el valor. De 100.000 millones de euros al nombre y al número de cuentas de Abraham. Y entonces ahora Abraham no tenía nada y debía. Ahora Abraham tiene hasta para dar. Le fue contado por justicia. Abraham creyó y Dios, aleluya, tomó esa fe de Abraham, aleluya, para justificarlo. Entonces cualquiera diría, bueno, pero si hay una obra, la fe. Bueno, la Biblia a mí me dice en Efesios que ni siquiera esa fe es mía, es don de Dios. Aún la fe la deposita Dios en el hombre para que se acerque a él. La Biblia dice
que el Padre atrae a Jesús los que son de Él. Aleluya. Aún la fe. Ni siquiera la fe podemos decir nosotros, bueno, no, pero yo le creí a Dios y aquí vengo. No, aún eso lo hace el Espíritu. Y eso lo dice la Biblia, lea de Efesios. Dice que la fe, esa fe que nos trajo a Jesucristo, fue puesta por Dios. Y sabe, aquí venía yo ahí peleando con la hermana Verónica, que se me venía ahí, como anda en carro nuevo, ahí venía despacito. Ahí venía yo cuando aquí en esta carretera, hermano, cuando venía pensando, porque venía rumiando el mensaje. Y venía pensando en algo y dije yo, eso me está faltando. Le voy a decir a los hermanos que cuando salgamos a evangelizar, le pidamos al Señor que ponga fe en los que nos van a escuchar. Entonces yo no lo puedo decir porque se lo dije. Ahora que nos reunamos ahí, mire, cuando estemos orando, digámosle, Señor, porque así se me vino. Señor, te ruego que al que yo le hable, tú le pongas la fe para creer. Alabado sea Dios. Porque eso dice Efesios, que aún la fe viene de Él. Aleluya. Entonces, ¿qué hice yo para salvarme? Vine a Él. ¿Y usted qué? Si usted iba a la cantina, hermano, a lo que tomaba. Cualquiera diría, yo nací en el Evangelio. Yo nací en el Evangelio, Yo nací en el Evangelio. Bendito sea mi Señor. Yo nací, acepté a la edad de 7 años. A la edad de 10 años me bautizaron. Y a la edad de 9 años fui bautizado en el Espíritu Santo. Y a la edad de 10 me bautizaron en agua. Yo nací en el Evangelio. Entonces yo podría decir, bueno, pues yo a comparación de... a comparación del hermano Ismael. No, pero ni aún eso. Porque yo no nací allí en un hogar cristiano porque yo quise o decidí. Dios me puso ahí porque sabe a qué bestias amarra. Porque a ver qué animal hubiera sido yo. Y el Señor dijo, a este tengo que amansarlo desde pequeño porque ya grande no es que le voy a costar al Señor, pero lo voy a tener que malmatar para realizar. Dios sabe a qué animales amarra, hermano. Lo digo por mí. Y lo digo en serio. Y si no, lea el Salmo 50, no seas como el caballo, como el mulo. Amén. A quienes que relinchan, como que si de ustedes estamos hablando. Estamos hablando poniendo ejemplo. Entonces, ¿me entiende? Yo nací en el hogar, entonces yo no tengo. No, Dios permitió que yo naciera en un hogar cristiano. Y permitió, aleluya, que yo creciera en su palabra. Y todo proviene de Dios. ¿Qué hice yo para salvarme? No hice nada. Él me llamó. Su Espíritu Santo puso esa fe en mí para que yo creyera en Él. ¿Cuántos no han nacido en el Evangelio y han muerto en el mundo? O sea, todo proviene de Dios, hermano. Nada, la salvación, nada. Usted no ha hecho nada, ni puede hacer nada, ni para obtenerla, ni para mantenerla. No puede hacer nada. La salvación es por gracia. Y si hay alguno acá que todavía cree que tiene que hacer algo, que tiene que vivir acá, que tiene para ser salvo, déjeme decirle, ¿sabe qué está diciendo usted sin saber? Que no fue suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para salvarlo a usted. Eso es. La salvación es así. El libro de Romanos, hermano, el libro de Romanos es gracia a todo él. Entonces dice la Biblia, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Le creyó a Dios, pues sí, pero ¿quién lo llamó? Dios, y él no lo andaba buscando. Allá se le presentó el Señor, hermano, y lo llama. Y lo llama de Ur, de los caldeos, lo llama de una tierra pagana e idólatra. Y él lo era. Porque el papá de Abraham era un gran idólatra, que Dios tuvo que matarlo en el camino para poder cumplir el propósito en Abraham. Por necio Abrahamcito. Imagínense, y los judíos lo toman como que él cumplió toda la ley y perfecto y todo, y fue necio.
Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y lo primero que hizo fue agarrarse al viejo idólatra y al sobrino pagano. Y sale con los dos. Y allá el Señor lo detiene en Harán, lo tiene ahí como 10 años. Amén. Mire, es que igual que el israelita, es que hermano. Mire, si él hubiera obedecido cuando Dios lo llamó y si hubiera ido para donde Dios lo mandó, no hubiera tenido que ir a arriesgar a su mujercita a Egipto. Eso pasa cuando nos vamos del evangelio, eso pasa cuando nos apartamos de Cristo. Arriesgamos a todo nuestro hogar y familia en Egipto. El rey Sirma se la gana a Sarai. ¿Sí? ¿Y sabe por qué fue a Egipto? Porque en la tierra donde Dios lo mandó había hambre. ¿Pero sabe por qué había hambre? Porque llegó tarde, 10 años más tarde. Cuando Dios lo llamó no había hambre, porque cuando Dios te llama no te manda a un lugar de hambre. Es porque Él ya tiene preparado, pero te tardas. Si Él hubiera llegado cuando el Señor lo llamó, hubiera tenido la oportunidad de establecerse de aquí que allá, y cuando llegó el hambre Él hubiera estado feliz. Porque los hijos de Dios en medio de la dificultad, con el galón de gas a 6 y 7 dólares, con la comida por los cielos, con la renta por los cielos, los que le creen a Dios siempre tienen. Pero si están en su voluntad. Entonces, ¿qué pasa, Abraham? Abraham, el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Mire, ¿tenía alguna obra buena Abraham? Ya le dije, venía de una iglesia pagana, le iba a decir. No, de una tierra pagana e idólatra. ¿Qué bueno tenía? El Señor lo saca, él se lleva a su tata, pagano, ahí iba con sus diosecitos. Igual que la mujer del otro. De Jacob. Allá llevaba sus diosecitos. ¿Cuántas hermanas tienen a sus diosecitos por acá? ¡Sáquenlo! Allá llevaban, y allá iba a Aarón con el papá. Miren, el papá hubiera vivido más años y Dios se lo tuvo que matar. Allá si hubiera dejado al papá allá en Ur de los Caldeos, quizás el viejo hubiera llegado un par de años más, ¿no? Como se lo lleva y Dios dice, no, yo te quiero solo a ti, entonces te voy a detener aquí en Harán. Y ahí estuvo 10 años hasta que le mató al tata, ahora sí camina y todavía se lleva el sobrino. Y más adelante el sobrino mundano allá se mete en problemas, un rey se lo lleva y allá tiene que ir Abraham a meterse a defender y a rescatar al sobrino. Porque no se pueden juntar el buey con el mulo o con el burro. Y le gusta al cristiano juntarse con los paganos. Menos mal que no estoy predicando, es enseñanza. Por eso es un valor agregado. Nos gusta. Nos gusta andar enjuntado con los paganos. Pero entonces, ¿qué sucede? Allá tuvo que Abraham que lo rescató. Entonces, ¿qué de bueno tenía, hermano? ¿Sabe cuántos años tenía cuando Dios llama a Abraham? 75 años, hermano. Ya era un viejo de 75 años. ¿Sabe qué dice Hebreos? De uno casi ya muerto. Porque para Dios no hay nada imposible. No deje de creer. Entonces, ¿qué tenía Abraham de bueno? Todavía que el Señor hubiera llamado a un cipote, así con nuestro hermano Alejandro, 21 añitos, que está en la flor de la vida. ¿No me vaya a caer? Ya vi que está durmiendo. Son bromas, no, estaba durmiendo. Está reflexionando en el mensaje. No, tampoco. No, por molestarlo, hermano. Lo vio. Ahí el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Claro, hubiera habido esperanza, ¿verdad? Si Dios llama a un cipotón, a un mozo. Entonces, no, el Señor llamó a un viejo. 75 años. Y entonces, mi querido hermano, y no solo eso, 75 y su mujer 65, cuando Dios llama a Abraham. ¿Y sabe cómo era Sarai? Estéril. ¿Qué esperaba? O sea, lo que le estoy diciendo, ¿qué podía Dios tomar de Abraham que fuera para gloria de él? No había nada.
Dejemos tantito de lado a Abraham. Prediquemos un poquito. ¿Y qué vio Dios en nosotros, hermano? ¿Qué vio en nosotros? Yo cojeo de este pie, de este. ¿De cuál cojea usted? Amén. Gracias, hermana Sandrita. Gracias, mi amada. Ay, el cojo es él. Pero si usted cojea de los dos, y no lo digo yo, no lo dice la Biblia, lo dice la hermana Sandra. O sea, ¿qué pues? ¿Qué vio el Señor en nosotros? ¿Qué le podíamos dar nosotros al Señor, hermano? Si no solo problemas. Que somos unos grandes problemáticos, somos unos grandes lunáticos, unos grandes enfermos que sin problema le causamos nomás a Dios. 75 años el uno, de 65 la otra y estéril. Ay, pero la circuncisión, no, la circuncisión de 75 lo llama el Señor. ¿Sabe de cuántos años Abraham se circuncida? ¿Sabe de cuántos años? A los 99 años hizo el pacto de la circuncisión. Entonces, ¿qué había de bueno en él? Y a los 100 años nace su hijo de la promesa, Isaac. O sea, Dios no lo buscó a usted porque el Señor necesita, ay, yo necesito del hermano fulano, ay, yo necesito. No, 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 si Dios nos llamó a nosotros, ya dijimos que por gracia, sabemos que por amor, y nos llamó para ayudarnos y bendecirnos a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y mientras usted no reconozca que usted no tiene nada que darle a Dios, que usted no puede hacer nada por su salvación, que lo que usted haga no puede interferir en nada en su salvación, mientras no lo reconozca, usted no le está dando la gloria a Dios. Se la está dando usted. Se la está dando usted. Mientras no reconozca que todo proviene de Dios, de Dios. Su salvación no tiene nada que ver con usted, tiene que ver con Él. Gloria a Dios. Amén. Solamente con Él. Nada. Y Pablo sabía que se iba a encontrar con una iglesia como nosotros. Que esas palabras nos iban a arder y que esas palabras, este pastor quizá ya se hizo liberal, quizá a ver que está predicando. Mire, yo le voy a predicar la palabra. ¿Cómo está? Así se la voy a predicar. Yo no voy a venir a decirle, mire hermano, y si usted hace esto, se pierde. Usted está perdido. No. Pero nuestro orgullo cree que puede ayudarle a la cruz de Cristo. Cree que puede hacer algo por la salvación. Por la salvación no se puede hacer nada. Se recibió de gratis. Se recibió no porque había algo en nosotros que nos merecíamos. Por eso dijo Pablo, si Abraham se gloriara en él. O sea que Abraham dijera, gloria a mí, soy salvo. Imagínense. Pero no. Abraham le creyó a Dios. Y Dios se lo contó por justicia. O sea, lo justificó. Y más adelante vamos a ver, porque en el capítulo 5 dice, capítulo 5:1 dice, justificados pues por las obras. ¡Ah! Justificados por las obras. Por la fe. Y esta justicia, esta palabra, más adelante la vamos a ver, está hablando de salvación, de liberación, de redención. La palabra es amplia. Justificado por la fe. Entonces dice, le creyó Abraham a Dios y eso se le contó como justicia. O sea, eso llenó los requisitos. Bendito sea el nombre del Señor. Y le fue contado por justicia. Ahora, ¿cómo se siente? ¿Está bien? Amén. Bueno. Si está bien, tal vez puede estos dos versículos, a ver cómo termina. 4. Porque al que obra, oiga bien, porque al que obra, no. Porque al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como. ¿Cuántos fueron a trabajar ahora?
Ahí los que no dicen amén, trabajen, hermano. Sí, está esperando como allá, como el... No, son bromas, hermano. Al que trabaja, bueno, si alguna vez usted ha trabajado en su vida, yo sé que todos trabajamos, pero digo por sueldo. Porque las mujeres trabajan, pero no les pagan nada. Amén, hermana. ¡Ay, y amenazadas las tienen también! Pero aquellos que trabajamos por sueldo, se fue a trabajar ayer, fue a trabajar ahora, va a trabajar esta semana. Al final de la semana, el jefe le va a llamar y le va a decir: Julio, digamos que le pagan semanalmente. Julio, ¿cuánto gana usted semanal? $1,000. Ok, te quiero regalar $1,000. Saca la billetada del jefe. Estoy inventando, yo sé que usted le pagan por cheque, pero estoy inventando, digamos que le pagan así. $1,000, Julio, son tuyos. Te los regalo. Usted trabajó toda la semana. Bueno, hizo la pantomima. Entonces, te los regalo. Usted los agarra, ¿verdad? ¿Cómo no los va a agarrar? ¿Y qué hace? Sí, pero ¿qué hace? ¿Se va? No se va. Él se queda esperando. Julio, ya te... bueno, ya la agarraron allá atrás. ¿Y ustedes qué dicen, que los de atrás se duermen? No. Entonces, ok, usted se queda esperando. ¿Y qué le dice el jefe? Vaya, Julio, que te vaya bien, nos vemos el lunes. ¿Y qué le dice usted? ¿Qué le? No, está bien. Usted le dice: jefe, ¿y mi sueldo? Entonces el jefe le dice: te acabo de regalar $1,000. No, usted me dijo que me iba a regalar $1,000. Regalar, o sea, no tengo que hacer nada. Usted me regaló $1,000. Ahora yo estoy esperando mis $1,000 de mi semana que trabajé. Por eso dice la Biblia que al que obra, o sea, al que trabaja, el sueldo no se le toma por gracia. Porque si el jefe de él le dice: te voy a regalar $1,000, entonces él está esperando ¿cuánto? $2,000. Entonces el jefe le dice: no, pero yo te di ahí, te regalé. No, jefe. Entonces usted me hubiera dicho: te voy a pagar, porque usted me debía estos $1,000. No, ¿me está entendiendo? Eso dice acá. Al que obra no se le paga por gracia, se le paga por deuda. Entonces al que hace obra para salvación no es salvo por gracia, es salvo por obras. Y puede llegar al cielo diciendo: ok, aquí vengo yo estoy aquí en el cielo, estoy con el Señor porque me salvé por mis obras. La cruz conmigo no contó, yo me salvé por mis obras. ¿A dónde? No sé si me está entendiendo. Se oye pesado, pero así es la Biblia. Porque la Biblia que dice que somos salvos por gracia. Pero si es por obra, entonces la gracia no sirve. Por eso dice: al que trabaja, se le paga por deuda. Gracias, se le paga por deuda, no por gracia. Entonces el hermano ya sabe que si el jefe le dice que le va a regalar $1,000, ¿usted cuánto va a estar esperando? Dos cosas: diezma y me invita a cenar. Amén. Recíbalo. No sé si lo van a decir. Entonces, ¿qué pasa? El hermano trabajó, está esperando su sueldo. No es gracia que el jefe le haya dado $1,000. Ahora, si el jefe le da otros $1,000, entonces sí es un regalo. Jesucristo nos regaló la salvación. No, usted no puede pagar. Voy a pagar, Señor, y gracias que me la diste, pero yo soy tan orgulloso y soberbio que quiero pagar mi salvación. Aunque intente y lo haga, delante de Dios va a ser como trapo de inmundicia, abominación. Porque la sangre de Jesucristo y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es sobresuficiente para salvarnos. Bendito sea el Señor. Versículo 4, versículo 5. Y este está más delicioso. Es que tenemos un Dios tan lindo. Si el problema es nuestra mente, es demasiado finita. No, pero ¿cómo puede ser? El Señor habló de una parábola de un hombre adinerado, y ya le hemos tocado, que tenía una hacienda y dice que salió temprano en la mañana, a primera hora, a buscar trabajadores. Y les dijo: les voy a dar un salario, les voy a pagar un denario por el día. Y todos dijeron amén, se fueron. A las 9 salió y les dijo lo mismo. A las 12 salió y les dijo lo mismo. A las 2 salió y les dijo lo mismo. Pero a las 4, solo faltaba una hora
para terminar, estoy poniendo las 4 pensando en nuestro horario, las 5, pero pudo haber sido las 3. A las 4, solo faltaba una hora. Les dijo a los últimos que fue a recoger, les dijo, ¿quieren ir a trabajar a mi hacienda? Ah, mi señor, pero solo es una hora. No importa, vayan a trabajar y les pagaré lo que es justo. Vaya pues, dijeron, bueno, a perder el día, no como a trabajar esta última hora. Fueron y trabajaron. Al final, porque se pagaba diario, comenzaron la gente a hacer fila. Yo no sé cuántos fueron a cortar café. Ajá, hoy dicen que no. Entonces fueron a cortar, y entonces comenzó la gente a hacer fila. Y el dueño de la hacienda comenzó a pagar primero a los que llegaron de último. Y al que llegó solo a trabajar una hora, el dueño de la hacienda le dio un denario. O sea, le dio el sueldo de un día de trabajo. Y se lo pagó, el sueldo de un día de trabajo. Bien, se lo paga. Luego vinieron los que vinieron más tarde y así a todos les comenzó a pagar un denario, el sueldo de un día. Pero dice la Biblia que llegaron por último los que llegaron de primero a trabajar, los que se habían quemado todo el día. Y entonces dice que ellos pensaron en su mente y dijo, ah, bueno, si a los primeros les dio un denario, el salario de un día, a nosotros entonces nos va a dar más, porque nosotros sí hemos chambeado. Y cuando llegó a ellos les dio lo mismo, un denario. Y entonces los que se quieren salvar por obras dijeron, pero qué injusto. ¿Cómo es posible que yo tengo que hacer esto y lo otro y este sin hacer nada? Pues mire, vaya a preguntárselo a Jesús en la cruz, que salvó al ladrón sin hacer ninguna sola obra buena. ¿Ya entendió? Amén. Vale, voy a dar un versículo más para que se vaya. Mire cómo dice el 5. Mas al que no obra. ¿Quién sería el que no obra? ¿Quién sería el que no trabaja? ¿Cómo le llamaríamos? El vago. Diga conmigo vago. El que está a su lado, diga vago. El vago. Al que no obra. Dice que al que no obra, no se le cuenta el salario. Perdón, en el 5. Más al que no obra, sino que ¿qué? Cree. ¿Que qué, iglesia? Cree. Sino que cree en aquel que justifica al impío. No, pare ahí. Eso es terrible, hermano, es una bomba. Aquel que justifica al impío. No dice que justifica al creyente. ¿Por qué que no necesita que se justifique al creyente? Porque ya es justificado. Aquel que justifica, ¿quién dice? Romanos, ponga ahí rapidito, hijo. Romanos 15, Proverbios 17:15. Proverbios 17:15 y se va. Nos vamos. ¿Se quieren ir ya, hermanos? No. Ah, ustedes, ¿por qué no trabajan? Yo sí. Yo leo esto y nos vamos. 17:15. 17:15, miren lo que dice. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. No sé si se acuerdan de lo que acabamos de leer. El que justifica al impío dice que es abominación a Jehová. Pero el versículo 5 dice, en aquel que justifica al impío. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Si para Jehová el que justifica al impío es abominación, y la Biblia a mí me dice que Jesucristo justifica al impío. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, ¿sabe por qué el Señor justifica al impío? No es que el Señor se hace el del ojo cerrado para no ver las injusticias o los pecados del impío. No, es que Él ya las pagó en la cruz del Calvario. Y los de aquí no se gozan por eso. Si están hablando de usted, hermano. Él es el que justifica al impío. ¿Cuántos no nacieron en hogar cristiano? ¿Cuántos aceptaron a Cristo ya con un par de años recorridos? Levante la mano, rapidito. Usted debería darle gloria a Dios. Porque a usted el Señor lo justificó siendo impío.
Porque por eso dice la Biblia en el libro de Efesios, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No es eso justificar al impío? ¿No es eso lo que sucede en este altar o en las esquinas, en la calle o en los delis cuando mis amados hermanos salen a evangelizar y le dice, ¿quieres tú aceptar a Cristo? Y el impío dice, sí quiero aceptar a Cristo. Repite conmigo esta oración. El Espíritu viene sobre él. Cristo lo justifica y lo salva en el momento. Es un gran milagro sucediendo en ese momento, iglesia. Por eso dice ahí, el que justifica al impío, aquel, dice la Biblia, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Yo me gozo, aleluya. Porque de haber sido por obras, todos estaríamos condenados. Es por la pura gracia. En las soles dice, es la sola gracia, la sola Biblia. Pero la segunda o la tercera creo que es la sola gracia. Y entonces el apóstol Pablo pone el ejemplo de David, del capítulo 32 de Salmos. No lo pongas, hijo. Vamos a leer el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, ¡aleluya! Capítulo 32 de Salmos, David lo dijo, bienaventurado, doblemente bendito, pero la palabra que se usa en el original es dichoso, dichoso. Y según ellos decían que, ¿saben quiénes eran los dichosos? Decían ellos que los dichosos eran los reyes, decían ellos que los dichosos eran los príncipes. ¿Saben por qué? Porque ellos, los príncipes y los reyes, según los griegos, no pasaban ninguna necesidad, puesto porque eran príncipes y reyes. Entonces a ellos se les decían los dichosos, porque no pasaban ninguna necesidad. Así es el creyente dichoso, aleluya, que ha sido perdonado por la redención, por la sangre, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dáselo fuerte al Señor en esta hora. Vamos a orar.